Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 4 de mayo. Para el día de hoy, la lección se titula La coalición de Babel. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio que tenemos de poder recibir estos consejos a través del estudio de esta lección. Suplicamos sabiduría para entenderla, para poder poner en práctica lo que vamos siendo enseñados a través de ella. Santo Espíritu, suplicamos su dirección. No tenemos sabiduría nosotros. Por eso, Señor, acudimos para que usted nos enseñe, nos explique y podamos entender estas lecciones. No hay mérito en nosotros. Todos los méritos son de Jesús. Y en su nombre lo pedimos todo. Amén. La coalición de Babel. Todos estos que venían, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, eran reyes de la región de allá de Mesopotamia, de la región de Babel, donde se había levantado aquella torre. Todas esas personas, todos esos países de esa zona estaban queriendo controlar toda la tierra a través ahora de la guerra, y vinieron a la región donde vive Abraham, a la región a la cual Dios había enviado a su siervo para que morase allí, la tierra que le había prometido a él, la cual Dios le había dicho que sería de él y de su descendencia. Ahora entonces vemos esa coalición yendo en contra de toda esa región de Palestina. Leamos ahí en Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim,
que es el Mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los husitas en Aham, a los emitas en Sabe-Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Después regresaron y llegaron a En-Mispat, que es Cades, y destruyeron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres y demás gente. ¿Qué encontramos en toda esta historia? Primero, aquí se encuentra el primer registro. Como dice allí en la lección, esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y de Gomorra. Los reyes de Mesopotamia, que estaban al norte, donde estaba Persia, Babilonia, toda esa región, queriendo controlar, porque hacía, dice, 12 años que Kedorlaomer tenía como súbditos a la región del sur. Y los tenían porque cuando eran súbditos tenían que pagarles, como podríamos decir, impuestos, los cuales este rey imponía sobre estas naciones del sur. Pero por 12 años, luego ellos deciden no estar ya dándole más como subsidios, impuestos a este rey del norte, y deciden rebelarse. 1 año nomás pudieron estar rebelados, porque al año 14 el rey, juntamente con 4 ejércitos más aliados de él, invadieron y los vencieron a Sodoma, Gomorra y toda esa región,
y se llevaron las riquezas, y juntamente con ellos se llevaron a Lot. ¿Por qué Lot? Lot no intervino en la guerra, pero sin embargo se lo llevaron prisionero, porque él habitaba en esa misma región de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué nos indica todo eso? A nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI. Veamos un poco. Vienen tiempos difíciles para el mundo. Tiempo de hambre, tiempo de calamidades, pestes, guerras. Usted dirá, siempre los hemos tenido, pero no en la magnitud que están llegando. El Señor dice a su pueblo que dejemos esas zonas. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Lot, a consecuencia de su amor por ganar las cosas materiales, se acercó tanto a esas regiones, se involucró con la doctrina, con la política de ellos, y al cabo del tiempo vemos que él fue llevado cautivo con todo lo que tenía. ¿Qué nos enseña eso a nosotros hoy en el siglo XXI? Medite usted, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza han quedado escritas. No es nada más para narrar algo que ocurrió en tiempo de Abraham y que nosotros sepamos. No, esto es para que nosotros aprendamos acerca de lo que a ellos les aconteció, para que podamos nosotros evitar tanto dolor y sufrimiento. Vemos a Abraham, él no intervino en la guerra, a él no llegaron estos ejércitos. ¿Por qué? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege. Y vemos aquí, Abraham no sabía de esa guerra, no sabía de esa destrucción que estaba pasando con estos ejércitos del norte y los ejércitos del sur. Pero le llegó la noticia de que su sobrino había sido llevado cautivo. Él y todo lo que él tenía. Ahora dijo, voy a intervenir. Ahora él se alistó, pero primero lo que hizo fue buscar la dirección de Dios. Dios lo dirige, Dios va con él, y es así como él, un ejército de 318 que no eran soldados, sino que eran siervos de él, de Abraham, bajo la dirección de Dios, pudieron vencer a esos enemigos
que eran ya diestros en la guerra. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser vencedores contra las huestes de Satanás? Únicamente dependiendo de Dios. Así es como podremos vencer y sacar cautivos que el enemigo se ha llevado para que sean sus siervos. Aquí vemos que nosotros, como Abraham, debemos depender de Dios mediante la oración para poder ser fortalecidos, capacitados y así liberar a muchos de la servidumbre de este ejército coalicionado del mal. Vemos ahí también, dice ahí, más adelante, sugiere un conflicto a gran escala. La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. ¿Qué va a ocurrir cuando usted o alguien al cual usted está dándoles estudios deciden, como usted decidió, rebelarse en contra de ese rey tirano llamado Satanás y decide por Cristo? ¿Qué sucede? El enemigo se enoja, que empieza a atacarle. Pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y si perseveramos, vamos a ser vencedores. Así que hay que perseverar, tanto en compartir las buenas nuevas, como también en nuestra vida personal para poder salir victoriosos. Así es de que vemos aquí, dice, la razón de la neutralidad de Abraham es que para el patriarca la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las almas, de las armas, ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Quién es el dueño de toda la tierra? Mío es todo, dice Dios. Mío es el oro, mío es la plata, mío somos hasta todo lo que hay aquí. Él es el amo, Él es el dueño. Y al que Él quiere, Él se la da. No a la fuerza. Y eso es lo que estaba haciendo esta coalición, queriendo gobernar bajo la fuerza. Dios no actúa de esa manera. Abraham, él tenía claro de que la tierra le pertenece a Dios. Y por eso es que él no peleaba por tierras. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. Por esa razón,
Así es de que tomaron prisionero a su pariente. No por la tierra, Dios, Abraham no estaba peleando por tierras, por bienes, por animales. No, él estaba peleando por personas que habían sido llevadas cautivas. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Vamos nosotros a pelear por tierras, por posesiones, cuando no son nuestras ni de ellos? Pero sí debemos pelear contra el enemigo por las personas. Luchemos mediante la oración, luchemos compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas, para que esas personas salgan del error, salgan de la ignorancia, salgan de las garras del enemigo. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamré, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó, ante todo, el consejo divino y se preparó para la guerra. Vemos aquí Abraham, que habitaba, dice, tranquilamente. Miró la desgracia de su pariente. Se preocupó y actuó. ¿Quién es ese pariente que está en desgracia para usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está actuando usted para poder rescatarlo? La historia nos enseña para que también nosotros actuemos como actuó Abraham, guiado por Dios para rescatar. Porque él, con 318 hombres, ante estos ejércitos, no tenía la victoria por él solo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que pasó con Abraham. Ya no estaba él solo. Estaba el ejército de Dios con él. Y vencieron. Y no solamente rescataron a Lot, dice que persiguieron a estos ejércitos coalicionados hasta Damasco. Los dejaron lejos de las tierras del pueblo de Dios. Así nosotros también debemos actuar, luchar. Hoy en día, las armas de nosotros no son de flechas, fusiles, cañones. No, las armas de nosotros son espirituales. Y debemos ir armados con toda la armadura de Dios. Y de esa manera no podrá vencernos el enemigo, sino que seremos nosotros
vamos a vencer con el poder de Dios. Dice, pero Abraham nos enfrenta a toda la coalición, en lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna. Ataca solo al campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva y con él toda la gente que se había llevado este rey y esa coalición a las personas de Sodoma, de Gomorra y de toda esa parte del sur, porque eso era lo que estos reyes querían: llevarse las riquezas, llevarse a esclavos para que cuidasen de sus tierras, las sembrasen, cuidasen de sus animales y ellos vivir tranquilos, teniendo siervos, esclavos, trabajando por ellos. Pero vemos acá, Dios intervino mediante su siervo Abraham para rescatar a tanta gente. Hoy en día, Dios también quiere rescatar, pero necesita contar contigo y conmigo para poder arrebatarle al enemigo almas, personas que sean libres en Cristo Jesús. Mire qué nos enseña el espíritu de profecía para la lección del día de hoy, miércoles. Nos dice: Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y la desgracia de su sobrino. No había albergado en su corazón resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió rescatarlo, buscando ante todo el consejo divino. Abraham se preparó para la guerra. Su ataque vigoroso e inesperado logró una rápida victoria. El rey de Elam fue muerto y sus fuerzas, presas de pánico, fueron totalmente derrotadas. Lot y su familia, con todos los demás prisioneros y sus bienes, fueron recuperados y un rico botín de guerra cayó en poder de los vencedores. Después de Dios, el triunfo se debió a Abraham. El adorador de Jehová no solo había prestado un gran servicio al país, sino que también se había revelado hombre de valor. Se vio que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos. Su heroica hazaña le dio amplia influencia entre las tribus circunvecinas. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 128. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y de asombro
Mientras alababan su habilidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria, y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, fue otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Eso está allí en Patriarcas y Profetas, página 153. Dios impone positivamente a todos los que le siguen el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos, y de procurar de Él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder para elevar los pensamientos y los afectos de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Cada acto de nuestra vida afecta a otros, para bien o para mal. Nuestra influencia tiende hacia arriba o hacia abajo. Los demás la sienten, obran de acuerdo con ella y la reproducen en mayor o menor grado. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a adquirir buenos principios, les impartimos poder de obrar el bien. A su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otros, y así ejercemos sobre centenares y millares de personas nuestra influencia inconsciente. Pero si por nuestros actos fortalecemos o ponemos en actividad las malas facultades que poseen los que nos rodean, participamos de su pecado y tendremos que dar cuenta por el bien que podríamos haberles hecho y que no les hicimos, porque no hallamos en Dios nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestro consejero. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 121. Ahora la pregunta, como está allí al final de la lección: ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? Vuelvo a leerla. ¿Qué tipo de influencia tienes tú sobre los demás? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Positiva o negativa? Otra pregunta: ¿qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? ¿Qué tipo de mensaje enviamos? Dice. ¿Qué tipo de testimonio damos? ¿Somos luz o somos tinieblas? Usted responde. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.